Ya estamos de regreso. ¿Qué tal? Es el día 28 de septiembre de 2021. Estamos en la segunda parte de la clase de manejo y distribución del agua. Nos quedamos hablando de las variables involucradas en el desalojo del agua servida, del agua que ya se usó en las instalaciones. Sí, las variables que juegan un papel, que intervienen en el desalojo del agua servida en las edificaciones. Y preguntaba ahorita, al regresar al salón, Majo, que si podíamos, por favor, explicar con tantito más detalle, con algún dibujo, cómo funciona el sifonaje. El sifonaje lo voy a explicar brevísimamente para los que estén en sus casas. Espero que alcancen a ver en la pantalla. No quiero dedicar esto más de un minuto, pero bueno. Nada más, o sea, todo eso son sinónimos. Sí. Entonces, pero todavía no llegamos ahí, Natalie. No, pero para ahí. Entonces, déjenme apagar el cañón. Tengan tantita paciencia los que están en sus casas. Déjenme sacar el material. A ver, primero tratamos de apagar el cañón, ¿no? A ver si se puede. No se apaga el cañón. ¿Lo apagó? A ver. Bueno, esperemos. Vamos a apagar el cañón para los que están en sus casas. Esperemos que al rato no nos cueste trabajo volverlo a echar a andar. O saben que más fácil, para no complicarnos la vida, mejor préstenme una hoja de papel. Préstenme una hoja de papel. Lo dibujo en una hoja de papel para no usar el pizarrón y no complicarnos la existencia. Mejor esta que no pregunta. Ah, pues ya la ¿no? Y entonces, lo dibujaré, tengan tantita paciencia los que están en sus casas y después lo pondremos en la pantalla. ¿Sale? Ahorita los que están en sus casas me están viendo a mí, ¿verdad? No hay nada presentado. Estoy escribiendo sobre la mesa de la computadora que está un poco inestable. Y vamos a suponer que aquí tenemos un espejo de agua y que queremos vaciar A ver, para los que están en sus casas, a ver si queda claro este dibujo. Es un dibujo donde tengo, y los de acá, es un dibujo donde tengo un recipiente con cualquier líquido en el que metí una manguera y en esa manguera yo hago una fuerza de succión y con esa fuerza de succión el agua empieza a subir y una vez que pasó el punto más alto, la cresta, por su peso propio, por gravedad, empieza a bajar. Y al bajar, inició
el movimiento ininterrumpido del agua. ¿Por qué? Porque ya no lo sostiene en esa posición alta la fuerza de succión, sino la gravedad. Al tratar de bajar ese poquito de agua, esas moléculas de agua que ya pasaron la subida y empiezan a bajar, al bajar y dejar un espacio vacío, generan una continuación de ese esfuerzo de succión y el agua fluye y fluye y fluye hasta que sale por el otro extremo de la manguera, por la punta. Y esto no se interrumpe hasta que pasen 2 o 3 cosas. Una es que se acabe el líquido que tenemos almacenado. Otra es que saquemos la punta del líquido y ya no haya que succionar. O la otra, que esta punta la levantemos por encima del nivel del agua. En el momento en el que esa punta esté por encima del nivel del agua, el agua ya no fluirá, porque el agua no puede subir. Pero en el momento en el que la punta yo la vuelvo a bajar, otra vez se da el flujo de agua. Ese es el sifonaje. Y lo que no queremos que pase en nuestras instalaciones, que el agua circule sin interrupción. Queremos que circule el agua, pero que se interrumpa mediante la entrada de aire y que solo quede una poquita almacenada en los elementos que para eso están diseñados. En 3 segundos vuelvo a la pantalla, le voy a devolver a Majo su hoja. Entonces, ya estoy de regreso y decíamos que hay elementos que nos permiten solucionar o hacer interactuar a nuestro favor estas variables. El no sifonaje, o bueno, el sifonaje que nosotros no lo queremos, los olores que tampoco los queremos. ¿Cuál otro? El flujo uniforme de los líquidos, que no salga todo atropellado, salpicado irregularmente, ¿no? Entonces, les presento la pantalla y vamos a hablar de un elemento que nos ayudará muchísimo. Un elemento que tiene muchos nombres. Preguntaba hace ratito Natalie, ya lo están viendo todos en la pantalla, pero preguntaba hace ratito Natalie que si todos esos nombres que tenemos en la pantalla son lo mismo. ¿Qué nombres tenemos? Céspol, sello hidráulico, sifón, trampa de agua, obturador. Sí, todos esos son sinónimos. ¿Y qué son? Hace rato lo decía o lo preguntaba Jesús aquí a mi derecha en el salón. Preguntaba, eso de tener un lugar donde se queda tantita agua acumulada con forma de U debajo de los lavabos. Para eso es, para atrapar agua, para dejar. Y yo dije, sí es, pero tiene un nombre. ¿Se acuerdan? Le dije, sí es eso, y tiene un nombre. No es algo así como una U debajo de un lavabo. El nombre es Céspol, que cumple la misma función que una coladera, que cumple la misma función que una trampa de agua, que cumple la misma función que un sello hidráulico. ¿Y en qué consisten? Consisten en que se queda almacenada tantita agua obstruyendo el libre tránsito del aire a través de la tubería. Y al obstruir el libre tránsito del aire a través de la tubería, estamos evitando los malos olores. Vamos a ver ejemplos de esto. Un céspol es una tubería continua
que tiene un cambio de nivel en un tramo para luego regresar al nivel original, es decir, un cambio de nivel hacia abajo, para luego regresar al nivel original y en el nivel original continuar o seguir con la trayectoria que traía. De tal manera que se nos forma una U. Se nos forma una U. Y en esa U se queda estancada agua. ¿Por qué? A ver si me alcanzan a ver los que están en sus casas. Voy a hablar un poco más duro. Viene el agua en este sentido. Y viene fluyendo porque tiene pendiente. Y sigue avanzando y se va. Pero el agua no sube. El agua, como nada en el planeta, sube por sí solo. Entonces, mientras haya agua aquí atrás empujando esta agua, pues esta agua, esta poquita, ocupa este lugar desplaza esta y se va. Y así se hace el flujo. El flujo de agua. En el momento en el que se acaba la alimentación de agua, pensemos, en el momento en el que cerramos la llave del lavabo, deja de haber agua corriendo. Y entonces ya no hay agua que empuje a esta hacia allá. Y se nos queda atrapada esa poquita de agua, se nos queda atrapada ahí. Y es lo que queremos. ¿Por qué? Porque como la tubería no está vacía, cuando de la cañería se regresen los olores hacia acá, se van a topar con el agua y ya no van a poder pasar. Eso es lo que queremos. Por eso queremos que se quede tantita agua ahí. Para que cuando de la cañería los olores regresen, se topen con el agua y ya no pasen. Y ya no salgan por el lavabo. Y véanlo en un lavabo. Todos ustedes que creyeron que esa U que estaba debajo del lavabo era para cuando se les iba el anillo, estaban equivocados. O que era para cuando se les iba el tapón de la pasta de dientes, estaban equivocados. No es para eso. Es para que del drenaje no se regresen los olores. Si no, imagínense, se estarían lavando los dientes con un delicado olor a caño. Y lo mismo en el excusado. ¿Por qué se queda ese espejo de agua en el excusado? ¿Se lo habían preguntado? Todos los que pensaron que era para salpicar estaban equivocados. ¿Para qué es? Claro, para que no se regrese el olor. Vean ustedes. Está el caño, la cañería. El olor se quiere regresar, pero se topa con este espejo de agua. Y el espejo de agua no permite que salgan los olores. ¿Está claro? ¿Claro para todos? ¿Para qué se imaginaban que era? ¿Pensaban que era, pues, mandé? Dilo. Dice Jerónimo que si era por higiene. No era por higiene. Tampoco por estética. No es un espejo de agua muy bonito, ¿no? Ya dijimos. No, tampoco. Ya sabemos, para todo lo que no era. Ya. No era para salpicar, no era por higiene, no era por... Aunque los olores son parte de la higiene, ¿no? Pero la razón es la que ya les dije. Evitar que los olores regresen.
Y lo mismo pasa con las coladeras. Vean las coladeras cómo funcionan. Las coladeras, esta es la típica coladera de patio, en la que hay una rejilla, está el nivel de piso, la entrada a través de la rejilla del agua, pero hay una curva, algo así como una concha. Todos hemos visto esas coladeras de repente destapadas, que tienen una media esfera, o una parabolita, bueno, verán, es esto. ¿De qué se trata? De que el agua no llegue directo al drenaje, sino que gracias a esa concha, a esa curvatura, el agua se vaya al perímetro. Y en el perímetro se forme ese espejito de agua, para que el olor, cuando trate de regresar, no tenga salida. Y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto que es muy importante. ¿Por qué cuando las coladeras tipo en la calle, que luego llueve mucho, se desbordan? A ver, pregunta Natalie, que por qué las coladeras en las calles se desbordan. Vamos a hablar de eso tantito más adelante. Pero eso, Natalie, te adelanto que es porque no tienen, porque rebasa el caudal de agua, rebasa la capacidad de diseño del drenaje. También por toda la basura, ¿no? Claro, a veces también hay tapones de basura, pero los drenajes no piensen que tienen capacidad infinita de desalojo. Los drenajes se calculan para cierto nivel de gasto y desalojar ese gasto y tal vez un poco más, pero no mucho más. En el momento en el que se rebasan esos niveles de gasto, pues se pierde capacidad, se rebasa la capacidad de desalojo y las coladeras se empiezan a rebosar. Es un caso frecuentísimo que vamos a ver ahorita, por ejemplo, de la colonia Polanco, que cualquiera diría, es que el drenaje de Polanco está mal, es que el drenaje lo hicieron mal porque siempre se rebasa, siempre está escupiendo agua. Cuando llueve fuerte, las coladeras, en vez de llevarse el agua, al contrario, escupen agua. Y sería muy fácil echarle la culpa al gobierno, es que el drenaje lo hicieron mal. Es que no, es que el drenaje estuvo bien hecho, el drenaje estuvo bien calculado. ¿Cuál fue el problema? Que fue un drenaje planeado para casas, que cada casa tenía, vamos a pensar, 6 o 7 usuarios. Entonces vamos a empezar, estoy inventando las cifras, vamos a pensar que en Polanco había, por decir un número fácil de manejar, 1000 casas. Y las 1000 casas tenían un promedio de 6 usuarios. Había 6000 usuarios en Polanco. Hoy, el 90% de esas casas se convirtieron o en restaurantes o en edificios. Y entonces, donde antes había en un lote que antes tenía 6 usuarios, hoy hay 60. Porque metieron 10 departamentos por lo menos. ¿Sí? O 20 departamentos. Entonces, donde antes en cada lote que antes tenía 6 usuarios, hoy hay 60. Y entonces Polanco, en vez de tener 6,000 habitantes, tiene 60,000. Pues claro que el drenaje no se da abasto. Pero no está mal el drenaje se diseñó para unas necesidades, para una población. Lo que cambió fue la población. ¿Estamos? Tengo una duda. Viene de ahí. ¿Se puede reajustar un drenaje ya hecho, o sea, a esas escalas? Muy difícilmente, porque implicaría, me estoy quitando los resortes tantito, ya no aguanto las orejas. Las orejas con tanto tiempo, pero me detengo aquí el tapabocas, no crean que... muy difícilmente, porque implicaría abrir la calle, cambiar toda la ductería por ductos más grandes. Y los ductos más grandes, no creas que un ducto del doble del que tengas te va a costar el doble. Los precios en los ductos crecen exponencialmente. O sea, no creas que un tubo de medio metro te cuesta el doble que el de, o te cuesta la mitad que el de un metro. El de un metro es considerablemente más caro. ¿Por qué? Porque crecen exponencialmente. Acuérdate que esas cosas tienen una relación cuadrática.
Entonces, crecen exponencialmente los precios. Y las decisiones de los gobiernos, y son decisiones inteligentes, vamos a ejemplificarlas así, y de verdad son decisiones inteligentes. Pensemos, por ejemplo, en que tenemos 1,000 pesos para hacer drenaje en la Ciudad de México. Tenemos que escoger darle un super drenaje a 2 colonias o darle un drenaje normalito a 8 colonias. Pues la decisión obviamente es darle un drenaje normalito a 8 colonias, porque beneficias a mayor población. Entonces, porque así son esas decisiones, o sea, así son. Quieres lo mejor de lo mejor, te cuesta 4 veces más. No es que lo mejor de lo mejor te cueste 2 veces más, es que te cuesta 4 veces más, los precios crecen exponencialmente. Entonces, cuando tienes que elegir así, darle lo mejor a 2 o lo bueno a 8, pues mejor le das lo bueno a 8, beneficias a más población, resuelves más problemas. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que el 99% del tiempo o el 95% del tiempo todos van a estar contentos. El 5% del tiempo ni modo. Esas colonias no van a tener cierta inundación, pero es poquito tiempo, ¿no? Entonces, pues son decisiones costo-beneficio en las que se ve que lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor es prácticamente imposible de costear para toda la población. Entonces hay que irse a algo que no sea tan bueno, pero que cubra a más población. ¿Está contestada la pregunta, Denise? Sí, 100%. ¿Sí? Muy bien. Bueno, gracias. De nada. Entonces, regresamos a la pantalla, que la última que teníamos en la pantalla, no me acuerdo a qué hora quité la... Todos, a ver, déjenme regresar tantito. En sus casas, porque ya me entró la duda. Los que están en... Ah, no, estábamos bien, perdón. Sí estaban viendo... Regreso, me confundí. En sus casas, los que están en sus casas estaban viendo... Los que están en sus casas estaban viendo... la presentación. Estaban viendo esto ahorita, ¿verdad? Ahorita mientras yo te contestaba, y todos los que están en sus casas ya también vieron esta, sí, ¿verdad? Porque de repente me entró la confusión de si me estaban viendo a mí o estaban viendo eso, pero en sus casas ya vieron esa y ya vieron esta, ¿verdad? Y todas las anteriores, ¿verdad? Bueno, qué bueno, sí. Qué bueno que fue confusión y no real que no las habían visto. Y nos quedamos en esta, en la coladera, que fíjense el valor casi invaluable, aunque suene contradictorio, ¿no? El valor tan importante que tienen las coladeras. Y vamos a verla. Espero que los que estén en sus casas alcancen a ver y a oír. Si no, me dicen, por favor. Fíjense cómo funcionan las coladeras. Es importantísimo, importantísimo. Tenemos el nivel de piso de la regadera, puede ser, o de la cocina, o de lo que ustedes quieran, ¿no? Tenemos el nivel de piso terminado de cualquiera de sus espacios. Puede ser el cuarto lavado y planchado, la cocina, un baño, un patio, lo que sea. Y hay una coladera. Y esa coladera sabemos que tiene una rejilla y luego tiene un tubo que lo mete, que se llega, entra dentro de una parte de la coladera que se llama bote, y luego el bote a un costado tiene la salida donde se conecta la tubería. ¿Hasta ahí está claro para todos? ¿También en sus casas? ¿Cómo es la geometría de una coladera, no? Entonces, lo primero que les pregunto es, a ver, ¿quién se anima a contestar? Lo primero que les pregunto es, ¿por qué el nivel
de desagüe, por qué el nivel está por debajo del fondo? Para que siempre haya agua. Perfecto, ya contestó Humberto. Para que siempre haya agua, claro, porque si el nivel de desagüe lo pongo en el fondo, toda el agua se va. Y yo no quiero que toda el agua se vaya, yo quiero que siempre haya agua. Por eso el nivel de desagüe está arriba del fondo. Primer punto. Bien, Humberto. Claro para todos, ¿verdad? Ahora, Rebeca quiere preguntar. El agua que se queda igual es sucia. Dice Rebeca, el agua que se queda igual es sucia. Sí, sí es agua sucia, aunque ya no es tan sucia. Porque vamos a pensar que es agua que viene de que te lavaste las manos o de que te bañaste y lo grueso se fue al principio. Ya cuando te enjuagaste, pues ya es agua casi limpia, ¿no? O sea, ya te quitaste el jabón, ya te quitaste la mugre, pues ya es agua, ya la última agua que queda, que es la última en irse, ya es agua casi limpia. Y también la del inodoro, ¿no? Igual en el excusado. Igual en el excusado, después de que se hace el remolino, ya queda agua limpia. El ejemplo del excusado es muy bueno, porque ahí vemos cómo después de lo que había, acaba siendo, al final queda agua transparente. Muy buen ejemplo, Jesús. Eso es lo que pasa eso es lo que pasa también en el lavabo y en las regaderas y en todos lados, en los céspoles, ¿sale? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué tiene este tubo? ¿Por qué la coladera tiene ese tubo? Dani. Para que no se regrese. Para que no se regresen los olores. Claro, el olor viene de regreso por acá. Y si no estuviera el tubo, se saldría por la coladera. El tubo lo que hace es que choca y no le queda más que salir por acá. Y entonces, como tiene agua, no puede salir. Y entonces ahí viene lo valiosísimo de las coladeras, para que se den cuenta, y lo que no se debe de hacer con las coladeras. Apréndanselo para siempre. Y la recomendación que les voy a dar, para que nunca tengan algunos problemas terribles que se dan cuando las coladeras te las quieres ahorrar. Entonces, número 1, vamos a ver la inteligencia que hay detrás de las coladeras. El que las hizo nos parece algo tan cotidiano, nos parece algo tan habitual, que ya no dimensionamos todo lo que aportan las coladeras. ¿Quiere decir algo, Jesús? Supongo que es lo que funciona como respiración, ¿no? Dice Jesús que funciona como respiración. Sí, en parte funciona como respiración, pero vamos más allá. Vamos más allá. Aunque hay coladeras a las que se les pone la ventilación secundaria, que hablaremos de esa. Pero lo más importante, vamos a eso. Primero, fíjense que las coladeras cumplen primero la función de desalojar, que ya es algo valioso, muy valioso. Por ahí desalojamos mucha agua ya servida. Pero siguiente punto, fíjense que también detiene los olores, que también es algo que hay que agradecer. Siguiente punto, fíjense cómo las coladeras son un lugar de almacenamiento de todos esos sólidos que no queremos tener, pero que, como son inevitables, es mejor tenerlos en un lugar donde yo decida, no donde el azar los lleve. ¿A qué me refiero? Cuando nos bañamos, vamos a pensar en hay coladeras de patio, hay coladeras de todo, pero lo que voy a decir aplica para todas. Cuando nos bañamos, todos soltamos pelo, todos soltamos grasa, y todo eso va formando un poquito de sebo. Entre el pelo, la grasa y todo eso, se forma un sebo. Fíjense cómo en las coladeras, todo ese sebo, todo ese pelo, todo eso que se va, se queda concentrado en la parte de aquí abajo. Y el día que se acumula mucho, ¿qué hacemos? Destapamos la coladera, ¿sí? Con la mano, nos ponemos una bolsa en la mano
nos ponemos una bolsa en la mano, metes la mano a la coladera, recoges todo ese manojo de pelo y de sebo y de todo, te volteas la bolsa, la volteas, lo echas a la basura y no tuviste ningún problema. Tú te diste cuenta de que el agua empezaba a irse muy despacito, porque claro que el sebo empezó a llegar a este nivel, empezó a llegar, y el agua ya no se iba bien. Entonces, el agua ya se tardaba en llegar, te estabas bañando y se hacía un charquito mientras te bañabas, y decías, ya no se va bien el agua, está medio tapada la coladera. Todo se resuelve como ya dije. Quitas la rejilla, te pones una bolsa en la mano, recoges todo, volteas la mano, o sea, la bolsa al revés, la volteas, no tocaste nadita de agua. El problema se resolvió, quedó el bote limpio y otra vez como nuevo. ¿Cada cuánto se hace esto? Cuando empieces con... Pregunta a Natalie que cada cuándo se hace esto. Pues cuando notes que el agua ya no corre bien por la coladera. No hay fecha, hay gente que O sea, se hacen todas las cosas que se debe de hacer. Cada vez que la coladera se empieza a tapar, cada vez que la coladera empieza a desalojar menos eficientemente el agua, haces esto y la coladera queda como nueva y tú no tocaste ni una gota de agua. Es una manera maravillosa de mantener tus instalaciones bien. Pero ahí viene lo malo. Lo malo, como siempre, los iluminados. Esa gente que sin saber cómo funcionan las cosas, ni por qué funcionan, ni sin haber tomado cursos y sin haber estudiado, nada más son iluminados, son así, ¿no? Entiéndase el plomerillo de la esquina, entiéndase el conserje del edificio, que también es electricista, jardinero, mecánico, ya saben, ¿no? Esos chambitas que a todo le hacen, que cuando la señora le habla y le dice, oiga, don fulanito, necesito que me venga a destapar mi coladera porque está tapada. Sí, señora, ¿cómo no? Y ahí va a destaparla, la quita y le dice, señora, es que hay que quitarle el cono. Y esa es la respuesta del 99% de los ignorantes que se sienten iluminados. Y dicen, señora, es que esta coladera le está dando lata, pero nada más hay que quitarle el cono. Y sí, le quitan el cono y creen que está funcionando bien. Pero ¿qué es lo que en realidad está pasando? Lo que está pasando es, primero, dejar salir el olor. ¿Sí? Segundo, que esto se va a llenar de sebo. Y el sebo, en vez de avisarnos que ya se está llenando y que hay que hacer limpieza, el sebo se va a empezar a ir. ¿Y dónde se va a almacenar? En el peor lugar. En un quiebre que tenga la tubería, que venía por acá y le diste la vuelta para bajar al siguiente piso, o que le diste la vuelta para recoger, como lo vimos en los dibujos esos, que le diste la vuelta, o en una intersección que se intersectaron dos tubos para recoger otro mueble de baño. ¿Dónde se va a juntar ese sebo? Donde el azar lo decida. Pero entonces sí te va a causar un problema. Porque cuando se tape tu coladera, cuando tu coladera no desaloje bien, el agua, lo que quiere decir es que un tapón que está por allá, quién sabe dónde, ya obstruyó la tubería, y todo esto ya se te llenó de agua. Ya tienes una tubería, ya no tienes un bote con agua. Tienes toda una tubería llena de agua, con un tapón que no sabes dónde está y que no sabes cómo lo vas a deshacer. Y entonces vas a empezar a meter guías de alambre y guías de resorte para deshacer el tapón. Y en una de esas lo logras, pero en muchas otras no. Y entonces tienes que encontrar y se te revienta y entonces sí estás en un problema. ¿Por qué? Porque para reparar eso, lo más probable es que tengas que romper el muro, buscar dónde está el tapón, y quitando el tapón, otra vez reparar el muro y todo lo que ya sabemos. ¿Todo gracias a quién? A la ignorancia. A esos que sin saber de qué se trata, para qué son las cosas, toman decisiones. ¿Por qué ese señor decide que hay que quitar el cono? No lo sabemos. O sea, no se puso a pensar, hubo un señor que diseñó la coladera.
¿Y por qué habrá puesto, el diseñador de la coladera, por qué habrá puesto el cono? ¿Por idiota? ¿Para hacer enojar a las señoras? O sea, no se puso a pensar que si está ahí, alguna función debe de cumplir. Pero, bueno. Francisco, Sí. perdón, ¿cuál era el cono? Entonces, y te contesto porque también aquí hay una pregunta de... O sea, entonces, ¿De? sí, Sofía. De Sofía, Si otra está muy pregunta. tapado, en vez de quitar el cono, pues así. Entonces, preguntan, entonces contesto, Sofía pregunta aquí que si está muy tapado, ¿qué se hace? Y segundo, en su casa, en sus casas, ¿quién preguntó? Aranza. Aranza, es que no te vi en la... Aranza, el cono es este. El cono es el tubo que va de la rejilla a medio bote. El cono es el tubo que va de la rejilla a medio bote. ¿Está claro? ¿Te contesté? Sí. Gracias. Ahora, se llama cono porque en muchas marcas tiene forma de cono. Efectivamente tiene forma de cono. Esta que está representada aquí, pues no tiene forma cónica, pero la función es la misma. Entonces, todos le decimos cono a esa pieza. Pero bueno, hasta aquí está bien, está contestado. A los dos, Sofía. No, me falta contestarle a Sofía. ¿Qué se hace cuando está muy tapado? ¿Qué se hace? Pues no se hace nada. Quitas la rejilla, sacas el cono, recoges y ya. O sea, muy tapado, cuando está muy tapado, quiere decir que el nivel de sebo anda, pues, pon tú 1 centímetro, 2 centímetros arriba del cono, pero nada más. O sea, pero lo quitas y lo vuelves a poner. Sí, lo quitas y lo vuelves a poner. Pero entonces, ¿qué pasa cuando los ignorantes quitan el cono? ¿No lo vuelven a poner? ¿Qué? No, cuando la solución del conserje iluminado es hay que quitar el cono, ya nada más ponen la rejilla. Ah, sí, lo van a poner. Ya no, o sea, quitan el cono, limpian, o tal vez ni limpian, y nada más ponen la rejilla. Y entonces, claro que el sebo tiene tránsito libre, porque si el sebo lo tenías aquí, ahora el agua se puede ir derechito, ya no tiene que hacer este recorrido. Como ya no hay cono, el agua ya se puede ir derechito, pero se va junto con pelo, junto con grasa, junto con todo. Ahorita, bueno, no sé si es nuevo o no, pero las como coladeras que ponen, por ejemplo, aquí, como para cachar todo el pelo y así, y que nada más las quitas, ¿por qué no las ponen desde un principio? Una rejilla. Ajá. Bueno, pregunta Rebeca, que si son nuevas unas coladeras que tienen una segunda rejilla. Me dibujó aquí en su iPad, en el mismo corte que estamos viendo todos en la pantalla, me dibujó unos cuantos centímetros abajo de la rejilla, una segunda rejilla. Pues sí, yo no las he visto, no me ha tocado verlas, ojalá te consigas una, estaría muy bien, yo no las conozco, pero suena a que es una buena ayuda. Son de las que son como de plástico, que luego, sí, ¿no? Sí, que nada más sacas. O sea, literal es como un plastiquito, o sea, así. O sea, yo en mi casa no las tengo, pero en Estados Unidos hay muchísimas. Son unas así de plástico que literal son del tamaño de la coladera, bueno, un diámetro, y literal como que las pones encima. No, ese es para Dolores, es otra cosa. A ver si se puede... Sí, o sea, Pero ¿qué? O sea, no tiene... no, es literal, No, tiene la gente lo sí. usa para el pelo. O sea, para para el que todo el pelo... lo que Es como las de cocina que tienen para la comida, pero en la regadera para el pelo. Bueno, a ver si se pueden, miren, por la descripción que está haciendo Rebeca y por la descripción que hace Natalie, son muy parecidas a las que se ponen en los fregaderos para atrapar o detener las partes gruesas de comida. No las conozco, ojalá puedan conseguir una, pero suena a que es una buena ayuda, de todas maneras, si no las tienen, no pasa nada. La función, las coladeras, así como son, las tradicionales cumplen esa función. Yo tengo una preguntita.
Y a ver, y otra pregunta de Natalie. O sea, por ejemplo, en las calles, son una coladera de regadera, tipo, en las calles, no sé, que luego pasan por Interlomas y huele mal. O sea, huele literal a la cañería y así, ¿por qué? Y a ver, y aquí preguntan, una pregunta de... Una pregunta de... O sea, no es la que yo pensaba, pero, o sea, la metes como a la coladera y ahí se queda Mira, todo el pelo atrapado. Para los que están en sus casas, O sea, no es la que ya había visto, pero... Rebeca nos está enseñando una de estas. No veo. Rebeca nos está enseñando unas de estas que son de ayuda para nuestras instalaciones sanitarias, pero no se preocupen, no son indispensables. Si sus coladeras las tienen bien puestas, está bien. Ahora, a ver, son muchas preguntas al mismo tiempo. Vamos a contestar todas primero y luego seguimos adelante. Entonces, hasta aquí, ¿quiénes siguen con preguntas? Hasta aquí, ¿quiénes siguen con preguntas? ¿Es la misma? A ver, en sus casas, ¿quién tiene preguntas todavía? Todo bien. Yo estoy Todo bien, bien. gracias. Muy bien. Ahora, de los de aquí, de los que estamos en el salón, ¿quiénes tienen preguntas? Alegra tiene preguntas y Natalie tiene preguntas. Viene de ahí. No, yo nada más digo que porque en las calles luego sí se regresan los olores. O sea, le falta alguna pieza, se quedan sin agua, ¿qué? O sea, A ver. ¿qué pasa ahí? Pregunta Natalie, ¿por qué en las coladeras de la calle frecuentemente, sobre todo en algunas colonias, las coladeras tienen muy mal olor? La respuesta es porque la infraestructura se hizo mal, porque no se respetaron los niveles debidos de desagüe y por excavar un poquito menos o por simplificar las cosas, no cumplieron con la norma y las consecuencias son esas, el mal olor. ¿Sale? Siguiente, pregunta. Pregunta alegra pues que tiene que quedar siempre por debajo, o sea, que siempre el nivel de salida tiene que estar por encima del nivel de entrada. Entonces, ¿para qué? Para que siempre se quede tantita agua atorada. Entonces, pregunta que cómo se calculan los niveles, pregunta a Natalie. Pues lo que estamos viendo en ese diagrama, que siempre el nivel de salida esté por debajo del nivel de llegada. ¿Para qué? Para que siempre se quede un espejo de agua que nos detenga los olores. O sea, ¿pero hay alguna altura estándar? No, pues cada uno se diseña, pregunta si hay alguna altura estándar, alguna altura típica para estas cosas, ¿no? O sea, se calcula, pero ¿hay alguna fórmula? O sea, ¿cómo se calcula? Pues mira, que no te quede, mira, a ver, si lo vemos ahí lo puedes ver. O sea, tú siempre tienes que tener un nivel por debajo del nivel de salida. Siempre tienes que estar por debajo del nivel de salida. ¿Para qué? Para que el agua se quede. Si no se queda el agua, igual acá en la coladera, mira. Fíjate, en el céspol, el nivel de salida está más alto que el nivel. ¿Ya viste? Igual en el excusado. Vean, siempre tenemos el nivel de salida por encima del nivel de donde se alimenta, para que siempre tengamos una barrera de agua. Ok. ¿Sí? Gracias. ¿Qué son los dos como cosas que están al lado? Ahora pregunta alegra, ¿qué son qué? Las dos cosas que están como de los dos lados. A ver, pregunta alegra, ¿qué son estas dos cosas que están a los lados? Ajá. Bueno, vamos a hablar de eso en la siguiente. Vamos a hablar de eso. Mira, son el plato que ves alrededor de la coladera. ¿Ya viste? Y ahí voy. Entonces, Alegra pregunta, ¿qué son esas dos alas que se ven ahí al lado de la coladera? Y que se ve que son de forma circular un plato en esta diapositiva.
Ahorita vamos a hablar de ellas. Ahorita les contesto. Es uno de los mejores inventos que ha habido. Pero no lo voy a contestar todavía porque quiero dejarles dicho otra cosa, o por lo menos hacer un encargo. Cris Carral, tú estás llevando la lista de asuntos especiales. Necesito que por favor, para más adelante, cuando tengamos clases de puros temas selectos, anotes qué pasa cuando en los baños y en las cocinas y en los cuartos de lavado y planchado no se pone una coladera que recoja el agua con la que se trapea y que recoja el agua que se cae accidentalmente. Y la triste historia de las inundaciones por falta de coladeras. Y lo último, ¿a qué se expone cualquier exalumno de Francisco Escamilla si no pone esas coladeras? ¿Sale? Entonces todo eso, Cris Carral, lo vamos a explicar en una clase de temas selectos. Y mientras, tiene una pregunta Majo. ¿Dónde está en el Dropbox tu tesis? ¿Dónde está, pregunta Majo, dónde está en el Dropbox la tesis? En el directorio principal, se los pongo en la pantalla. Miren, ahí está en la pantalla, ¿lo ven todos? ¿Lo ven en sus casas o no? ¿En sus casas lo están viendo? Sí. Fíjate, Majo, nos vamos a la página, a la carpeta principal. Ahí está, mira. Esa es la carpeta principal, ¿ya viste? Fíjate. Tenemos apuntes Vicky, asuntos varios, todo eso. Y tenemos clases Ibero, clases UIA, instalaciones hidráulicas y sanitarias. Ahí está. ¿El que dice uno? Sí. Ese dice tesis FEL, instalación de gas. Ese no es para esta clase, no es el primero que vamos a usar. El siguiente dice instalación hidráulica 1. Ese sí. El que sigue dice instalación hidráulica 2. Ese también. El que sigue, son tablas. El que sigue dice instalación hidráulica 3. Ese también. El que sigue dice instalación hidráulica 4. Ese también. Que el primero es el texto de las 9 páginas y estos 3 son tablas. El que sigue dice sanitaria. Ese ya no. Ese lo vamos a estudiar y a ver hasta que hayamos hecho el ejercicio de sanitarias, perdón, de hidráulicas. Entonces, primero nos aventamos hidráulicas y ya que leímos tesis, vimos video e hicimos ejercicio, entonces volvemos a hacer lo mismo, pero ahora para sanitarias. ¿Sale? Bueno, ¿contestada la pregunta? ¿Sí? Entonces, me regreso a donde estábamos. En sus casas ya están viendo coladeras otra vez, ¿verdad? Bueno. Sí. Entonces, lástima que Alegra salió porque iba a contestar la pregunta que ella hizo. Pero bueno, la contestaré cuando regrese para no perder. ¿Que para qué sirve el plato que está alrededor de la coladera? Ahorita que regrese la contestamos. Por lo pronto les enseño
modelos de coladeras, para que vean que coladeras hay de muchísimas marcas, de muchísimos precios, de muchísimos modelos. Yo les recomiendo, porque es lo que mejor me ha funcionado, son caras y bajo protesta de decir verdad, les digo que no me dan comisión, pero lo que mejor me ha funcionado es Elvex. Las coladeras Elvex son caras, pero tienen una calidad, pues la mejor que a mí me ha tocado ver. Tienen cantidad de modelos, pueden ver coladeras para interiores de todos tamaños y diseños en los que dependiendo de la necesidad de cuántos tubos llegan ahí, dependiendo de esa necesidad, escogemos el modelo. Tenemos también coladeras para azoteas y coladeras para exteriores. Los rebozaderos o las rejillas. Y por último, estos dos asuntos que vamos a tratar más adelante y que le pido a Cris Carral que los ponga también en los temas especiales. El primero es válvula check de drenaje, que les recomiendo encarecidamente que en todos sus proyectos pongan en el drenaje una válvula check. Siempre. Hablaremos de ella a detalle en los temas selectos. Por lo pronto, les digo que es una válvula que deja que el agua circule en un sentido, pero no en sentido contrario. Es decir, se usa para permitir que el agua salga, pero no regrese. La válvula check permite que el agua vaya para allá, pero no venga hacia acá. Entonces, eso nos da tranquilidad de que a nuestros edificios, casas, no se meterá agua del drenaje público. Y ustedes dirán... O sea, ya sé que es... Sí, pregunta Natalie que si sirve también para olores. Sí, también los detiene, pero no es la principal función. La principal función es que no se meta drenaje de la línea pública a nuestro inmueble. Y dirán, pues qué raro está eso. ¿Sucede? Sí, sí sucede. Y en algunas colonias con mucha frecuencia. El otro asunto, Cris Carral, que ya lo anotaste seguramente, pero ya lo tenemos más o menos platicado y visto, tal vez ya no, sobre ese no profundizaremos tanto cuando llegue el momento, es el de trampas de grasa. ¿Se acuerdan que trampas de grasa ya hablamos al principio? Para las cocinas, por ejemplo. Entonces, eso ya lo tenemos muy avanzado, pero ahí pueden ver en fotos cómo son las válvulas check de drenaje y cómo son las trampas de grasa. Pero ya que Alegra y Rebeca pudieron atender sus emergencias, vamos a contestarle a Alegra qué son estas alas que se ven a un costado de la coladera. ¿Qué son esas alas que se ven a un costado de la coladera? Y que cuando vemos la foto de las coladeras, vemos que forman un plato, un disco. Bueno, la explicación es sencillísima, pero de verdad aportan a nuestros proyectos. Resulta que nosotros tenemos la coladera, la rejilla, en contacto con el mármol, la loseta o hasta el firme de concreto, ¿sí? En el piso donde la pusimos. Es decir, tenemos la coladera, vamos a pensar en la regadera, que queda ahogada en el concreto, y alrededor le pusimos sobre el concreto el mármol, y el mármol o la loseta o el porcelanato, lo que se haya elegido de material de acabado, rodea la coladera, ¿cierto o no?
La coladera queda muy bien redondita dentro del mármol o dentro del material que haya sido. ¿Sale? Sin embargo, el mármol y el metal de la coladera son materiales de naturaleza diferente que tienen comportamientos diferentes. Tienen diferentes coeficientes de dilatación, tienen diferente todo. Y entonces es muy fácil, y todos lo hemos visto, que entre la coladera y el mármol o el acabado que sea, se haga una mini fisurita. Todos hemos visto que se hace una mini fisurita, ¿sí? Como dos materiales que son diferentes y están en contacto, y entre ellos se hace una ligerísima separación. Bueno, en esa ligerísima separación se puede meter agua, ¿sí? Y esa agua, ¿a dónde va a dar? Al piso de abajo. Esa agua poco a poquito, pero va a dar al piso de abajo. Entonces, las coladeras que no tienen plato, ¿qué problema tienen? Que filtran un poquito de agua cuando se da esa separación entre los dos materiales. Estoy a sanísima distancia, que las coladeras que no tienen ese plato filtran agua hacia el piso de abajo. En cambio, las Eldex que sí tienen plato, esa fisurita de agua, esa fisurita que permitió pasar agua, deja el agua en el plato. Y el plato tiene una perforación que vuelve a conducirla dentro de la coladera. Y entonces te quitas del problema de tener filtraciones en el piso de abajo. Vamos a ver las fotos para que vean. Ya entendieron en corte cómo funciona. Ahora, vean ahí. En ese plato cae el agua y se conduce al mismo bote. Y ya del bote se va. Lástima, no se alcanza a ver el hoyito, pero sí está. ¿Sí? Aquí en el plato. ¿Aquí lo ven? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí se ve. Ahí está el hoyito. En ese hoyito se ve el agua. El agua que por azares del destino se fue por la orilla, en vez de irse por el centro como debía de ser, ya no te causa un problema en el piso de abajo. ¿Te contesté, Alegra? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a ver como elemento de las instalaciones sanitarias el tubo perforado. El tubo perforado es un tubo de albañal que sirve para derramar en el jardín o en el suelo, ya sea si lo pones horizontal o vertical, para ir derramando el agua que ya salió de la fosa séptica. ¿Se acuerdan que hablamos que de la fosa séptica el agua ya salía 99.5% limpia? ¿Se acuerdan? Ya salía 99.5% limpia. Y esa agua, ¿qué le haces? Bueno, pues la puedes usar, la puedes echar al subsuelo, o la puedes usar para regar tu jardín, y una de esas es que en los campos de oxidación, ¿se acuerdan que los dijimos? Y en los pozos de infiltración, lo mandas al suelo. Entonces echas el agua a escurrir por ahí, y como es tubo perforado, va derramando por ahí, se va regando, se va distribuyendo. ¿Está claro? Y ahora sí. Ahora vamos a hablar de los cárcamos. ¿Quién me dice qué es un cárcamo? Ya hablamos de los cárcamos dentro de las cisternas, ¿se acuerdan? Hablamos de los cárcamos dentro de las cisternas, que vimos que era ese último recoveco más profundo para que ahí se captara casi hasta la última gota de agua, aprovecharnos casi hasta la última gota de agua. ¿Se acuerdan? Bueno, esos son unos cárcamos. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de cárcamos que se llaman cárcamos de bombeo.
Y los cárcamos de bombeo son recipientes como cisternas, recipientes como fosas sépticas, donde almaceno algo antes de deshacerme de él. Y los hay de dos tipos principalmente. Repito, son depósitos donde almaceno algo antes de deshacerme de él. Y los hay de dos tipos principalmente. Cárcamos de aguas pluviales y cárcamos de aguas negras. Entonces, en cualquier situación particular en la que yo no me puedo deshacer automáticamente de las aguas negras o automáticamente de las aguas pluviales, las almaceno tantito mientras las condiciones cambian, y una vez que las condiciones cambiaron, me deshago de ellas. ¿De qué estoy hablando? Pues, por ejemplo, de cuando está saturado el drenaje en colonias como Polanco, que lo hablábamos hace un rato. ¿Se acuerdan que habíamos dicho varias veces? Dijimos que en Polanco, de repente, el drenaje, en vez de llevarse el agua, escupe agua, y agua puerca, y las calles se inundan, y que dijimos que no es culpa del drenaje, es que cambiaron las condiciones de uso. ¿Se acuerdan que lo decíamos hace menos de 10 minutos? ¿Sí? Bueno, entonces, pónganse a pensar que en una colonia como esas, en las que el drenaje se rebasa, ¿sí? En una colonia de esas en las que el drenaje se rebasa, ¿cómo me deshago del agua negra mientras el drenaje está rebasado? Si el drenaje al revés, el drenaje de la calle, en vez de llevarse lo que los edificios desalojan, está metiendo a los edificios lo que no puede llevar. Por eso hay que tener una válvula check para que cuando el drenaje esté rebasado y el drenaje empiece a aventar agua para todos lados, en vez de meterse a nuestro edificio, no entre y se detenga con la válvula check. Pero mientras tanto, mientras la válvula check está cerrada o el drenaje está saturado, yo no puedo desalojar lo que se está usando en mi edificio. Entonces, ¿qué hago? Lo almaceno provisionalmente. Mientras pasa la tormenta, el drenaje de la ciudad se desatura, y ya desaturado le echo yo lo que yo almacené. ¿Está claro? Bueno, todo esto vamos a verlo en dibujos que le va a dar todavía más claridad. Hay cárcamos de bombeo. En general se llaman cárcamos de bombeo. Pero una pregunta, ¿qué diferencia hay entre el cárcamo de aguas pluviales y el cárcamo de aguas negras? Pregunta Natalie, que ¿qué diferencia hay entre el cárcamo de aguas negras y el cárcamo de aguas pluviales? Pues la diferencia es que el de aguas negras almacena aguas negras y el de aguas salud. Y el de aguas pluviales almacena aguas pluviales. ¿Es la única diferencia? Es la única diferencia. Y vamos a ver aquí. Los puede haber cárcamos, ya dijimos, cárcamos de succión, cárcamos húmedos, cárcamos de aguas pluviales, cárcamos de aguas negras. Y ahorita nos vamos a enfocar en estos dos, porque los de achique se usan cuando estás haciendo una excavación por debajo del nivel freático, que son muy parecidos a los cárcamos de succión, que son los que vimos, los cárcamos de succión son los que vimos en las cisternas, ¿se acuerdan? Entonces, solo nos quedan por ver los secos y los húmedos, que los vamos a ver más adelante, pero ahorita nos vamos a concentrar en los cárcamos de aguas negras y en los cárcamos de aguas pluviales. Que con lo que expliqué, más estos dibujitos, pienso que estará muy claro para todos. Pienso que estará muy claro para todos. Y nos concentramos en el de arriba, primero. Y en el de arriba, lo primero que veremos es que, fíjense, la parte, este es el típico edificio también de Polanco. Van a decir que qué traigo contra Polanco. Palabra de honor que no tengo nada contra Polanco. Nada, nada, nada. Fuera de que me choca que estacionarse es un problema. Fuera de que, de verdad,
es una lata poderse estacionar en Polanco. Fuera de eso no tengo nada en contra de Polanco. ¿Alguien de aquí vive en Polanco? Cris Carral ya alzó la mano, Dani ya alzó la mano, más o menos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿ya vieron? ¿Mandé? Cris Carral ya soltó la primera amenaza. Cris Carral ya soltó la primera amenaza del curso, ¿eh? Y quedó grabada, ¿eh? Cris Carral dice que nunca nos va a invitar. Cris Carral dice que nunca nos va a invitar a ningún lado si seguimos insultando a Polanco. Entonces, ahí va. Entonces, palabra de honor, Cris. Todo lo que diga contra Polanco es nada más descriptivo. No tiene ninguna carga ofensiva ni ninguna carga más que descriptiva. ¿Vale? Así es que amor y paz con Polanco. Amor y paz con Polanco y todos los polanqueños. Amor y paz con Polanco y todos los polanqueños. Nada más vamos a hablar de sus características, sin hacer juicios de valor. Entonces, en Polanco hay muchos edificios. En Polanco hay muchos edificios que tienen algunos niveles construidos por debajo del nivel de banqueta. Es unos edificios que tienen espacios habitables por debajo del nivel de banqueta. Y eso complica un poco las instalaciones. Veamos el corte. Fíjense cómo en el corte, todo lo que está, si este es el nivel de banqueta, todo lo que está por arriba del nivel de banqueta, estamos hablando de aguas pluviales, facilito, por pura gravedad, lo desalojamos. ¿Por qué? Porque el nivel de drenaje está aquí, nosotros estamos por encima del nivel de drenaje, pues por pura gravedad le damos pendiente y todo se va al drenaje. Facilito, como Dios manda. ¿Vale? Pero ahí vienen las complicaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, el estacionamiento o algún departamento por debajo del nivel de banqueta? Claro, ya lo dijo Jesús, hay que bombear. Fíjense, el estacionamiento, lo que llueve aquí por este patio de iluminación, más lo que llueve por este, se acumula en el estacionamiento. Y con el estacionamiento por pendiente, lo llevamos hasta aquí. Pero chisma, estamos debajo del nivel del drenaje. ¿Cómo voy a sacar lo que se acumuló aquí? Pues con bomba, no hay de otra. Acumulo, y ya que hay cierto nivel de acumulación, lo bombeo. Y esas son aguas de lluvia, no deja de ser casi agua, ¿no? Pero también tenemos aguas negras. Vamos a pensar, miren, este edificio tiene un nivel por debajo de la banqueta. ¿Ya vieron? Este edificio tiene un nivel por debajo de la banqueta. Entonces, todo lo que está por arriba de la banqueta, fíjense, todos estos excusados, por pura gravedad, desalojan súper bien. Por pura gravedad, desalojan súper bien hacia el drenaje. Pero este nivel que está por debajo de la banqueta, está también por debajo del drenaje. Y al estar por debajo del drenaje, ¿qué hago? No sale por gravedad. Entonces tengo que hacer lo mismo. Conducir esas aguas negras a un cárcamo de aguas negras y después bombearlo al drenaje. ¿Está claro para todos? Muy fácil de entender, ¿no? Y aquí el cárcamo de tormenta. Ese cárcamo tan valorado
en esas colonias, que ya no voy a decir, pero que aquí está escrito su nombre. ¿Sí? En esa colonia, porque no quiero ser acusado de discriminador, ¿no? Entonces, en esas colonias, que no voy a decir su nombre, estos cárcamos, los cárcamos de tormenta, son súper valorados, ¿sí? Fíjense lo que pasa. Yo estoy sacando, fíjense, quiero sacar las aguas pluviales aún por gravedad, porque estoy encima del drenaje, ¿ya vieron? Pero en esa colonia el drenaje se saturó, está saturado, viene lleno. Entonces, en vez de llevarse el agua, le empieza a escupir para donde puede. Ya está lleno, le está llegando agua por todos lados. Y ya lo único que está tratando de hacer es escupirla, sacarla por donde puede. Entonces, claro, que el agua se quiere meter a cualquier ducto que encuentre. Por donde encuentre salida, se va a ir. Entonces, si la conexión al drenaje de este edificio está ahí, pues el agua se va a empezar a ir para acá. Y se va a meter a mi edificio. Y no es agua bendita, ¿eh? O sea, es agua puerca. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Que pongo una válvula check. Ahí hay una primera demostración de la importancia de la válvula check. ¿Sí? Primera demostración de la importancia de la válvula check. El agua quiere entrar, pero tiene una barrera. Se encontró la válvula check que no la deja pasar. Acuérdense, la válvula check deja que el flujo se dé en un sentido, pero no en el sentido contrario. Entonces, ahí se encuentra una barrera. ¿Estamos? Ahora, si esto está cerrado, pues está cerrado para adentro y para afuera, porque si la presión está muy fuerte acá, se cierra la válvula check y no puede salir el agua. Entonces, ¿qué le hago al agua? La regreso con esa maroma, pues la regreso a una cisterna, a un cárcamo de tormenta. El agua de lluvia, mientras esto esté saturado y esta válvula se mantenga cerrada, porque hay mucha presión de afuera hacia adentro, conduzco el agua al cárcamo de tormenta. Y ya que la tormenta pasó, y ya que el drenaje de la ciudad se liberó un poco, entonces sí, con una bomba, lo mando, lo que se almacenó de agua, lo mando para allá. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. ¿Y qué pasa si Dani pregunta. ¿Qué pasa si se llena la de tormentas? Gracias. ¿Qué pasa si se llena de tormenta? Pues, Dani pregunta, ¿qué pasa si se llena el cárcamo de tormenta? Bueno, se calculan para no llenarse, pero si se diera el caso, pues ni modo, se te empieza a rebosar un poco de agua en el estacionamiento y se te empieza a rebosar un poco de agua, ni modo. Pero será un ratito nada más, o sea, no... Si calculaste bien la capacidad de tu cisterna, ¿se acuerdan? Ya hablamos de cómo se diseña, cuánta agua puede caer en tu inmueble según el lugar en el que estés y la superficie que tengas. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio en las primeras clases? Entonces, si echaste un buen cálculo, bueno, eventualmente te rebasará, pero rápido, será cosa de unas horas y ya, ¿no? ¿Vale? ¿Te contesté? Sí. Muy bien. Bueno, aquí, no sé por qué quien capturó esto lo capturó mal, porque arriba puso redundancias y debería decir recomendaciones. ¿Sí? Debería decir recomendaciones. Entonces, podemos ver las recomendaciones, que algunas son obvias. Se recomienda que en los cárcamos siempre tengamos 2 bombas o unas bombas dúplex, porque si alguna falla, ya lo habíamos platicado, si alguna falla, pues que no te inundes, ¿no? Si se interrumpe, hay que tener una plantita eléctrica, una plantita de emergencia, para que si se va la luz, tus bombas o los equipos por lo menos más necesarios puedan funcionar, como las bombas de desalojo de aguas y etcétera, ¿no? Siguiente.
si hubiera que limpiar el cárcamo porque se llenó de agua puerca, porque fallaron los sistemas, bueno, pues ya sabemos que hay camiones que dan ese servicio, camiones, la marca más conocida es Sanirrent, ¿sí? Camiones de desasolve, ¿sale? Y por último, vale la pena tener una bomba adicional, una bomba portátil adicional, para que si empieza a haber problemas, inmediatamente puedan meter la bomba y órale, echar a volar, ¿sale? Bueno, vamos a ver entonces ahora ejemplos. Vamos a ver ejemplos de unas cisternas verdaderas. Unas cisternas verdaderas. Pueden ver ahí el corte, pueden ver ahí cómo tenemos dos cisternas, dos cárcamos juntos, de aguas pluviales y de aguas negras, cada una con su control y sus bombas de desalojo. Aquí estamos viendo lo mismo, pero en planta. Y aquí estamos viendo en la vida real cómo se construyeron. Pueden ver que son verdaderas losas y muros de concreto armado. Cómo se dejan los huecos para las tapas, para los registros. Cómo están los tubos a través del muro de concreto, cómo se preparan los tubos a través del muro de concreto, con esa placa parecida al disco de Elvex, ¿se acuerdan? Esa placa parecida al disco de Elvex para que en esa fisurita que se forma entre los dos materiales, entre el tubo y el concreto, no tengamos filtraciones de agua. Y por hoy, y porque no quisiera dejar este tema incompleto, vamos a ver si hay dudas. Vamos a dejar este tema, bueno, dudas de lo visto hasta ahorita. Vamos a dejar este tema para la próxima clase, junto con lo que nos falta. La próxima clase terminaremos toda la parte teórica del curso. Repito, la próxima clase terminaremos toda la parte teórica del curso para empezar la siguiente ya con ejercicios. ¿Cuáles van a ser los ejercicios? El primero va a ser ese departamento de 2 recámaras, 2 baños y una cocina que nos va a traer Esther y que resolveremos aquí todos juntos. Me regreso yo a la pantalla y importantísimo, hagan para la semana que entra, por favor, aunque la clase que entra no vayamos a hacer este primer ejercicio, porque se lo estamos encargando a Esther, de la próxima a la próxima, ¿sí? Esther va a traer el proyecto de un departamento de 2 recámaras, 2 baños y cocina, de la próxima a la próxima, en 90x60, un juego, y en tamaño carta u oficio, según se preste mejor, o doble carta, según se preste mejor, 40 juegos. Pero eso, repito, es de la próxima a la próxima. La próxima clase, la siguiente clase, esta que viene, terminaremos la parte práctica del curso y mi encarecida recomendación, sugerencia, es que aunque para esta próxima clase, esta que viene, no vamos a hacer el primer ejercicio, ya traigan visto, ya traigan leído el capítulo de la tesis que tanto hemos dicho y vistos los 3 videos que dijimos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar pie
a que inmediatamente terminando la parte teórica, que será la próxima clase, al final de la clase podamos decir, oigan, ¿qué les pareció el video? ¿Hubo dudas? ¿Entendieron bien? ¿No entendieron bien? Es decir, para que vayamos adelantándonos a la ejecución. Y verán que entonces todo fluirá, como lo dije al principio de la clase, antes de que empezamos a grabar, todo fluirá increíblemente bien y ustedes tendrán, sobre todos mis grupos anteriores, mucha ventaja y mucho más aprendizaje. ¿Por qué? Porque habrán tenido las ventajas de la virtualidad, las ventajas de estas materias a distancia, en las que se grabaron videos y ustedes pueden ver con anticipación cómo se resuelven los ejercicios, y más aún con mucho aprendizaje anticipado por también haber leído la tesis, ese capítulo, el capítulo en cuestión para cada una de las instalaciones, más la gran ayuda que significa estar todos en el mismo salón, en el mismo taller. Entonces, ustedes tendrán las ventajas de ambos sistemas de docencia, ambos sistemas de clase, en la distancia y el presencial. Es como la quinta vez que se los digo, pero lo repito tanto por la importancia que tiene. Para la próxima clase, lean el capítulo de la tesis, el capítulo de instalación hidráulica, vean los 3 videos que ya hablamos del primer ejercicio de instalación hidráulica del curso anterior. Y si alguien tiene alguna duda de lo visto hasta ahorita, si alguien tiene alguna duda de la tarea, si alguien tiene alguna duda de cualquier cosa que yo pueda contestar, pregúntenla, aquí estamos. Y como parece que no, que nadie ni aquí en el salón ni en sus casas preguntará nada, entonces nos despedimos hasta dentro de 8 días. Que les vaya muy bien, gracias por todo y que Dios reparta suerte. Gracias a ustedes, gracias a todos, para los que están en sus casas, para los que están aquí, a la de 3, suspendemos la grabación a la 1, suspendemos la grabación a las 2 y suspendemos la grabación a las